Yo recuerdo hace 30 y tantos años cuando estuve en la Ciudad de México con el primer terremoto. Fue algo muy, muy triste, muy devastador. Yo estaba en la mañana para irme a correr, a hacer ejercicio, y estaba en el cuarto acostado antes de salir. Y me acuerdo que mi hermano estaba ahí y empezó a moverse la cama de una manera muy fuerte. Y yo le estaba bromeando con él y decía: ya, por favor, déjame en paz. Cuando volteó no estaba con él, ya se había salido corriendo, ¿no? Y de eso que me levanto y empiezo a ver cómo se movía toda la casa. En la casa de mis papás había una pileta grande y el agua se desbordaba. Era algo muy impresionante, algo muy impresionante. Y esta vez me tocó a mí estar estaba en la casa porque tuve una infección muy fuerte del estómago la semana pasada, no pude venir aquí. Tuve que quedarme el lunes a dejar que pasara la infección, y el martes todavía me sentía mal. Entonces dije: sabes que no voy a ir a trabajar, me voy a quedar a descansar. Y como eso de la hora del temblor, como a la 1 y tantos, veo que empezaron a llegar muchos WhatsApp. Y seguramente es la cadena de WhatsApp de mis compañeros en la oficina. Y dije: están bromeando, están diciendo algo, ¿no? Y de repente pongo uno de ellos, y uno de mis compañeros estaba en una junta en un edificio muy alto en la Ciudad de México, y estaba en el piso 22 y estaba filmando y estaba llorando y estaba gritando diciendo: se están cayendo los edificios. Y yo que agarro y estaba bromeando, ¿no? Y empecé a ver los chats y no, si era cierto. Nosotros tenemos una oficina en el World Trade Center. Entonces ya te imaginarás, ese edificio sobrevivió el terremoto anterior. Cuando tú entras a ese edificio, para poder entrar fácil, siempre hay mínimo unas 200 personas haciendo fila, otras subiendo, otras bajando. Es una cantidad impresionante de gente. Cuando tú estás arriba, nosotros estamos en el piso 23. Para que tú puedas bajar, hay 4 elevadores. Y generalmente esos elevadores siempre están ocupados, siempre tienes que esperar el elevador. Entonces, ahora imagínate corriendo a cientos de personas por unas escaleras eléctricas tratando de bajar y tratando de librar su vida. No cesaron de llegar los chats de la gente, de nuestros compañeros en la oficina, varios de los arquitectos que están ahí trabajando con nosotros, llorando, gritando, diciendo que iba a ser el último momento de su vida, porque ese edificio se movía de una manera tremenda. Otro de mis compañeros, uno de mis socios, había llegado a Polanco temprano porque tenía otra junta, es otro, y dice que se le hizo tan surrealista todo eso porque él llegó en la mañana y toda la gente estaba en la calle porque estaban haciendo el ensayo en conmemoración de que había pasado el terremoto el 19 de septiembre. Y dice que pues se subió, vio que toda la gente estaba pues medio cotorreando afuera, ya había pasado la alarma y se empezaban a meter a sus oficinas. Cuando él se sube y empieza la junta con nuestros clientes, a los pocos minutos empieza a temblar. Y él mismo me decía: Carlos, cuando yo bajé las escaleras de emergencia, yo juré que me iba a morir. O sea, lo que pasó dentro de ese edificio, todos nos movíamos hacia el mismo sitio. El terremoto nos sacudía, nos mandaba hacia un extremo de la pared y luego hacia el otro, bajando. Y dije: en cualquier momento esto se va a caer. Pero quiero decirte que Dios es bueno. Dios es bueno a pesar o en medio de las circunstancias difíciles. También sé que por ahí estuvo Fabi. ¿Qué tal, Fabi? Es fácil contarlo, es fácil decirlo, es fácil ver el chat, es fácil ver el Facebook y ver las imágenes. Pero estar ahí, estar presente, saber que hay gente que está ahí y que se quedaron atrapados entre los escombros, no es fácil. Saber que gente perdió sus hogares no es fácil. Saber que muchas personas se quedaron en la calle por estas circunstancias adversas y ajenas a nosotros no es fácil. Pero en esta mañana te traigo buenas noticias y quiero que tú puedas compartir estas buenas noticias, porque nosotros tenemos un Dios bueno. Nosotros estamos agarrados a un Dios bueno, a un Dios que en medio de las circunstancias aún más complicadas que puedan parecer, Dios está con nosotros. El problema que tenemos nosotros es la perspectiva que nosotros tenemos de la vida. Nuestra perspectiva de vida es muy cerrada. Nuestro cuadro de lo que está pasando en nuestra vida es muy pequeño, muy limitado.
Pero cuando nosotros nos ponemos a pensar y ver cuál es el cuadro de Dios en todo esto, no lo entenderíamos. No lo entenderíamos. Porque los pensamientos de Dios no son tus pensamientos. Porque los pensamientos de Dios son más grandes que nuestros pensamientos. Y en los planos de Dios, las cosas suceden y nosotros muchas veces no las vamos a entender. No las vamos a comprender. En medio de toda esta situación, me acuerdo que el martes estuve chateando con mi familia. A mi hermano Martín le tocó el terremoto pasado estar en el metro. A él le tocó salir en centro médico cuando se derrumbó. A él le tocó ver cadáveres. Y me acuerdo que le hablé el martes y estaba en shock porque le tocó sacar a mi papá en silla de ruedas y a mi madre que pues puede caminar con dificultad. Son cosas tremendamente complicadas de entender porque nos pasan. Pero ahorita que yo veo todo el cuadro, digo, Señor, gracias porque estamos aquí. ¿Cierto? Tú y yo estamos aquí y tenemos un propósito. Y el propósito es que es ayudar, bendecir, dar, orar, clamar. ¿Por qué? Porque los que están ahí, que no pueden, puedan. Porque tú y yo somos las manos que Dios ha puesto en este mundo para que las cosas puedan suceder, puedan seguir funcionando. Somos las manos de Dios. Somos embajadores de Dios. Como si Dios rogase por medio de nosotros, por cada uno de nosotros, decirle a la gente, reconcíliate con Dios. Es tiempo de que te reconcilies con Dios. Es tiempo de que tú voltees tus ojos hacia Dios, porque tú eres un embajador. No sé si han visto las brigadas de gente que ha venido de otros países con el propósito de salvar vidas. Pues nosotros somos este tipo de brigadas. Somos un tipo de brigada que está aquí para dar esperanza, un tipo de brigada que estamos aquí para dar palabra de consuelo, palabra de ánimo, palabra de Dios en medio de las circunstancias difíciles. Porque quien tiene la palabra eres tú y yo. Mucha gente no la conoce. Mucha gente no tiene esperanza, ha perdido la esperanza. ¿Por qué? Porque no tiene la palabra de Dios. Pero ¿sabes cuándo muere la esperanza? Cuando te vayas a la tumba. Pero mientras no estés en la tumba hay esperanza. Porque dice la palabra de Dios que mientras hay vida, ¿hay qué? Hay esperanza. Mientras tú y yo estamos vivos y tenemos sentidos y tenemos fuerzas y tenemos los sentidos prendidos y tenemos la conciencia encendida, no habrá poder alguno que nos pueda limitar a hablar de la esperanza que hay en nosotros. Y esa esperanza es Jesús. Amén. Nosotros tenemos algo tan poderoso en nuestras manos que no nos hemos dado cuenta. Y eso que tenemos en nuestras manos es que tenemos el poder de decir y de hablar la esperanza que Dios trajo para este mundo. Somos los precursores, somos los renovadores, somos los que estamos como punta de lanza, somos como aquellos que Dios nos puso a agarrarle el hacha y a ponerla en la raíz del árbol. ¿Por qué? Porque el hacha es la palabra de Dios, la raíz del árbol es el pecado. Nosotros somos esa hacha, somos los portadores de la verdad, de la justicia, del amor, de la misericordia. ¿Te das cuenta qué gran bendecidos somos? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra, ¿cierto? Todo. Y todo es todo. No se limita. ¿Por qué? Porque el poder de Dios no tiene límites. Amén. El poder de Dios no tiene límites. Quiero que empecemos en esta mañana leyendo una historia. Una historia que nos va a ayudar a entender el contexto de todo lo que está pasando en este tiempo. Y que nos ayudará a entender cómo es que Dios, en medio de las circunstancias difíciles, siempre está presente. Quiero invitarte, por favor, a que vayas conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 30, por favor. Y vamos a leer una historia de un episodio en la vida de David, en donde sí se las vio difíciles. ¿Ya todos lo tienen? Primer libro de Samuel, capítulo 30, dice: Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negueb y el Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte.
sino los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, he aquí que todo estaba quemado, y sus mujeres y sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente con los que estaban alzaron su voz y lloraron. Lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal en el Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, y cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Veamos la escena. David había sido corrido de los filisteos, había sido menospreciado del campamento de los filisteos. Le tomaron más o menos 3 días en llegar al campamento donde estaba toda la gente. Llegando al campamento donde estaba toda la gente, estaban cansados, estaban agotados. Él y su ejército estaban muy cansados. Habían pasado un camino muy difícil. Al llegar, no solamente estaban quemadas las casas, no solamente habían robado sus propiedades, no solamente se habían llevado a sus hijos y a sus hijas, sino también las esposas de David se las habían llevado. Dice la palabra de Dios que ellos lloraron hasta que se les acabaron las lágrimas, hasta que ya no tuvieron líquido para seguir llorando. Dice la palabra de Dios que ellos estuvieron tan angustiados que inclusive querían matar a David, porque estaban tan enojados porque por culpa de David esto había pasado. Entonces, ¿qué tenemos? Una circunstancia adversa, una circunstancia muy difícil, una circunstancia donde tú sabes que ya no hay más salida, una circunstancia donde tú piensas que la mano de Dios se ha ido de ti, que la misericordia de Dios te ha abandonado. Pero en medio de esas circunstancias difíciles y profundas de entender, la misericordia de Dios estaba ahí abajo, estaba ahí. Y David encontró la clave. Dice la palabra aquí en el versículo que leímos. Mas David se fortaleció, ¿quién? En Jehová su Dios. Imagínate la escena. Haber llorado tanto, estar tan cansado de haber llorado, que la única respuesta que encontró David, ¿sabes qué, Señor? Yo me voy a fortalecer en ti. Entonces, ¿qué es lo que hace David? Dice la historia, le habla al sacerdote, le dice, tráeme el efod, le trae el efod, le dice, Señor, he de perseguir a estos criminales, y dice, Señor, ve adelante porque tú los vas a alcanzar. Y si continuamos leyendo la historia, vemos que ellos se encuentran en un egipcio, que era un desertor, le dan pan, le dan de comer, y este hombre los lleva con los amalecitas. Y después de todo eso vemos que David y su ejército va contra ellos y acaban con todo. Se tardaron un día en pelear, un día en derrotar a ese ejército. La pregunta que te tengo que hacer en esta mañana es, ¿de dónde vinieron esas fuerzas? ¿De dónde vinieron esas fuerzas para ver en medio de la hostilidad, en medio de la decadencia, en medio de la desesperación, en ver una esperanza? Nuestras fuerzas vienen de Dios. Nuestras fuerzas vienen de Dios. Usted con el que está a tu lado, dile, nuestra fuerza viene de Dios. Dile, nuestra fuerza viene de Dios. Creo que sí funciona este. Sí, ¿verdad? ¿Es el rojo? Y sigue diciendo en el versículo número 7, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar se acercó. Gracias. Y le preguntó David, ¿perseguirá a estos merodeadores? ¿Los podrá alcanzar? Y le dijo, sí, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres con él estaban, y llegaron hasta la torre de Besor, al torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió delante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Entonces vemos esta historia, es una historia muy conmovedora y una historia que nos enseña que la perseverancia y la confianza en nuestro Dios debe de estar a pesar de la debilidad, a pesar de la desgracia, a pesar de que ya nuestras fuerzas hayan acabado, hay una esperanza.
El cuadro que vemos aquí es un cuadro devastador donde vemos a un hombre valiente, en este caso a David, viendo toda la adversidad y estar pensando que todo lo peor pudo haber pasado porque se habían llevado cautiva a la gente. Estas personas pudieron haber hecho con la gente lo que ellos quisieron porque al final de cuentas ya les pertenecían. El hecho de pensar que tus hijos habían sido tomados, habían sido secuestrados y que en cualquier momento los podían haber desechado, yo creo que a nadie y a ninguno de nosotros nos traería tranquilo, ¿cierto? Creo que cada uno de nosotros estaríamos desesperados por buscarlos. Y vemos entonces en esta historia, la moraleja de esta historia es que David encontró en medio de las circunstancias difíciles fuerzas en medio de la debilidad. Y yo quiero animarte, hermano, que debemos de estar orando por todas esas personas que en medio de la debilidad, en medio de la escasez, en medio de la adversidad, hay un Dios. Hay un Dios. Yo creo que en esta mañana tú te lleves esto en tu corazón, porque va a haber voces que se van a levantar y que van a empezar a decir: y bueno, ¿por qué si Dios es tan bueno, por qué permite los temblores? ¿Por qué si Dios es tan bueno, por qué permitió esto? ¿Y por qué si Dios es tan bueno? Yo no te tengo una respuesta a eso. La respuesta que sí te tengo es que Dios tiene en control todas las cosas. Y la respuesta que sí te tengo yo es que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. La sabiduría de Dios no la podemos entender y no la podremos entender nunca, porque es ilimitada. Pero lo que sí te puedo decir es que la palabra de Dios tiene un sinnúmero de historias, un sinnúmero de anécdotas que me dicen que Dios siempre está con nosotros. Y Dios no nos dejará. Amén. Quiero que vayas conmigo, por favor. Lamentaciones 3. Lamentaciones 3, 22, 24. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Porque cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué significa nunca? Siempre, jamás. Porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, ¿en quién? En Él esperaré. Porque las misericordias de Jehová son nuevas cada mañana. Son nuevas cada mañana, se renuevan. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Amén. Aunque nosotros a veces hemos fallado y lo hacemos, Él permanece fiel y Él renueva sus misericordias. Él renueva la oportunidad de que podamos salir adelante. Amén. Salmo 63, 1, 3. Voy a apagar esto. Dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu ¿qué? Tu misericordia que la vida. Mejor es tu misericordia que la vida. Y en estos momentos lo que mejor tenemos en nosotros para poder anunciar y para poder creer es que la misericordia de Dios es grande y que la misericordia de Dios actúa. Y lo hemos visto, yo he visto muchos testimonios en el internet de lo que ha estado pasando, de lo que ha estado sucediendo, que en medio de la debilidad, en medio de la escasez, Dios ha proveído bendición y Dios ha traído bendición en medio del desastre. Amén. Ese es Dios, ese es el Dios que conocemos. Amén. Es el Dios de nuestro socorro, es el Dios de nuestro cuidado. También la palabra dice en Salmo 63, 1, 3: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida y que tus labios. Y en Romanos 8, 28, 30 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuáles cosas les ayudan a los llamados? Todas las cosas. Y aún este tipo de circunstancias difíciles, hermano,
Aún este tipo de circunstancias adversas nos ayudan a nosotros a valorar y a entender muchas cosas, a saber qué es con lo que contamos nosotros, qué es lo que tenemos en nuestras manos para que nosotros podamos dar a otros. La adversidad te enseña y te demuestra tus habilidades. La adversidad te enseña y te muestra tus habilidades que están ahí más profundas y que están escondidas, porque hace que salgan, hace que broten. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de amor y de misericordia. Amén. En 1 de Pedro 5:10 habla un poco acerca de cuál es el propósito de esto que está pasando. ¿Cuál es el propósito por el cual tú y yo pasamos bajo circunstancias difíciles y complicadas en nuestra vida? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite que muchas veces nosotros pasemos por medio de estas circunstancias, por medio de este trayecto que a veces es doloroso para nuestras vidas? Bueno, Dios tiene un propósito. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó de su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo que os perfeccione, os afirme, os fortalezca y os establezca. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Es que Dios nos perfeccione, nos establezca, nos fortalezca y ¿qué más? Y nos afirme. 4 cosas que Dios pone para que tú y yo podamos entender cuál es el propósito de la adversidad. Amén. ¿Estamos todos? Ok. Bien, apenas estamos en la introducción. ¿Estamos todos? ¿Sí? ¿En el mismo canal? Muy bien. Por lo tanto, quiero hablarte de 3 cosas. Quiero hablarte de 3 cosas que no deben de faltar en tu fe en estos tiempos. Quiero mencionar 3 cosas a las cuales tú te debes de aferrar y debes de agarrarte y no debes de soltar por nada en el mundo. Cuando las malas noticias llegan a tu corazón, cuando las malas noticias llegan a tus oídos, cuando tus ojos están viendo las vicisitudes y con tus propios ojos estás viendo la problemática y estás viendo la adversidad, cuando sientes que no tienes fuerzas, que se te han terminado las fuerzas, cuando has estado llorando y no has cesado de llorar y las lágrimas no cesan de ti, cuando piensas que no hay esperanza, cuando piensas que las puertas se cerraron y que el camino ya no puede continuar, hay 3 cosas que yo quiero poner en tu corazón en esta mañana. Hay 3 cosas que pueden levantar tu vida en momentos de desesperación, en momentos de duda, en momentos de temor, en momentos donde la oscuridad muchas veces niebla nuestras vistas espirituales y nos hace cansarnos y hace que nos fatiguemos como cristianos y hace que pensemos cosas que no debemos de pensar. Hay 3 cosas que nos dice la palabra de Dios que nosotros no debemos de soltar, y esas 3 cosas quiero compartírtelas esta mañana. Número 1. Guárdalo en tu corazón esto. Número 1. Las misericordias de Dios nunca decayeron. No importa cuál difícil sea la circunstancia que tú tengas o por la cual tú estés pasando, escucha bien, la misericordia de Dios nunca va a desfallecer. Nunca. Apréndete esa palabra, nunca. Nunca es nunca. Siempre Dios va a estar ahí, amén. Siempre Dios va a estar viéndote, siempre Dios va a estar escuchándote. ¿Por qué? Porque te ama. ¿Cuántos se sienten amados? Yo me siento muy amado. No lo merezco, pero me ama Dios, ¿cierto? Entonces, número 1, nunca se te olvide que las misericordias de Dios nunca van a terminar. Eso es una verdad, es algo que la palabra de Dios mismo, Dios no se puede negar a sí mismo. Dios no puede contradecirse a sí mismo. ¿Por qué? Porque Él dijo, mis misericordias se las voy a dar a ustedes y nuevas son cada mañana. Y nunca van a desfallecer mis misericordias. Es un pacto que Dios hace con nosotros. No es un hombre jurándonos algo. Es Dios mismo haciendo un pacto con nosotros. Amén. Entonces, si las misericordias de Dios nunca decayeron, entonces, ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? Salmo 103.
Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Quieres algo más? La misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Qué significa esto? Que no tiene medida, no tiene principio, no tiene fin, nunca se termina. Siempre, siempre está abundando para con nosotros. Anímate. Yo quiero que tú te lleves esto en tu corazón. En medio de las circunstancias difíciles, en medio de lo que los demás puedan estar diciendo, que muchos están diciendo que ya se va a acabar el mundo, que el arrebatamiento, espérate tantito. Tienes que mirar a la palabra de Dios, tienes que mirar a los principios de Dios, tienes que mirar a lo que Dios está hablando y no creerte en cualquier cosa. Lo que Dios está hablando en estos tiempos es, y está haciendo entender a todo el mundo, es que su misericordia es grande. ¿Cómo es posible que tantos tornados, cómo es posible que tantos huracanes y no se haya devastado a la humanidad? ¿Sabes por qué? Porque hay un Dios poderoso. ¿Qué dice Isaías 60:18? Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que en tus muros llamarás ¿qué? Salvación, salvación, restauración. Eso es una palabra, es una promesa para nosotros. Nunca más se volverá a oír ese estruendo de violencia y de terremotos y de temblores. ¿Por qué? Porque habrá un día donde nosotros podamos decir, Señor, todo eso terminó, todo eso acabó. Y si todo esto son inicios de dolores, te tengo buenas noticias. En medio de ese inicio de dolores hay esperanza y la misericordia de Dios está ahí y nunca va a desaparecer. Amén. Quiero que vayas conmigo en Joel 2:21. Fíjense qué palabra. Cuando la leí hasta se me estremeció el cuerpo, porque es una palabra, es una promesa. Tierra, no temáis, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión. ¿Quiénes son los hijos de Sión aquí? A ver, levanten su mano. Amén, por fe. Alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y lluvia tardía como el principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y de aceite. Y lo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Nunca, escucha bien, nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. ¿Quién es su pueblo? Nosotros. ¿Quiénes somos sus hijos? Nosotros. ¿Quiénes somos la esposa? Nosotros. ¿Por quién va a venir? Por nosotros. ¿Quiénes nos vamos a hacer avergonzados? Nosotros. ¿No te da gusto? Te veo muy serio, no te estoy regañando. ¿No te da gusto? Tú y yo tenemos muchas cosas. Somos plenamente bendecidos. El tema es que muchas veces no lo entendemos, o no lo conocemos, o no lo sabemos. Pero somos bendecidos, ya somos bendecidos. Entonces, si tú algún día te has preguntado, ¿tendré yo algo que darle a este mundo? Te sobra que darle a este mundo. Te sobra, escucha bien, te sobra que darle a este mundo. No te hace falta nada. Si Cristo es contigo, no te hace falta nada para darle a este mundo. ¿O qué estás esperando? ¿Que un ángel venga y que te lleve y te haga volar por medio de la adversidad? No, tú ya lo tienes. Estas manos que tú tienes son una bendición. Estas manos que Dios te ha dado son una bendición y son una extensión de su amor. Y con estas manos vamos a bendecir a nuestro pueblo. Amén. Y con estas manos vamos a bendecir a nuestra tierra. ¿Cómo? Dando. ¿Cómo? Bendiciendo. ¿Cómo? Declarando cosas buenas para esta nación. Amén. Amén. Bien. ¿Cuántos siguen aquí? ¿Sí seguimos? Ok.
Si alguien se está durmiendo, hazle así. Dile, oye, ya va a terminar este hermano. Ok, número 2, escucha bien. Número 2. ¿Por qué podemos estar al frente de las adversidades cualquier día en nuestra vida? ¿Por qué? Porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Son nuevas cada mañana. ¿Alguno de ustedes sabe qué es la misericordia de Dios? ¿Alguien me podría decir? ¿Sí? ¿Alex? ¿Es lo que, perdón? No nos da lo que nosotros merecemos. Bueno, esa es la gracia. Pero ¿qué es la misericordia de Dios? Es el amor conforme al corazón. Misericordia, corazón. ¿Sí? Es algo que Dios nos da conforme a su corazón. ¿Cómo se manifiesta la misericordia? ¿Perdón? No recibir lo que merecemos es la gracia de Dios, no la misericordia. La misericordia de Dios es el favor que Dios te da y la oportunidad que Dios te da para cambiar cada día. Ciertamente no nos lo merecemos. Ninguno de los que estamos aquí no lo merecemos. Sin embargo, Dios está obrando y tú lo ves con la gente, y aún gente que a lo mejor no cree. La misericordia de Dios es para todos. La gracia de Dios es para todos. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios: yo tendré misericordia de quien quiera tener misericordia. Yo tendré bondad de quien quiera tener bondad. Ese es el corazón de Dios. Y muchos nos vamos a encontrar allá gente, cuando vayamos al cielo nos vamos a encontrar a gente y le vamos a decir: Señor, pero este cuate era bien pecador y te lo trajiste para acá. Y Dios va a decir: ¿y tú qué? ¿No? ¿A poco tú eras una blanca palomita? ¿Cierto? Y nosotros vamos a decir: Señor, pero es que este cuate me dijo. ¿Y tú qué? Yo tendré, y yo si quiero tener misericordia de ese cuate, la voy a tener, ¿y a ti qué te importa? Yo tuve misericordia de ti, ¿y a ti qué te importa que yo tenga misericordia de aquel que hizo más mal? Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, ¿cierto? La palabra de Dios dice: yo tendré misericordia de quien quiera tener misericordia. Y eso me alegra, porque yo sé que cuando llegue a su presencia voy a ver muchas personas que no me voy a imaginar. ¿Por qué? Porque el amor de Dios y la misericordia de Dios se extendieron y Dios tuvo misericordia de ellos. ¿Cómo? No me lo preguntes a mí, pregúntaselo a Dios. Porque el corazón de Dios es tan grande y el amor de Dios es tan grande que nunca lo vamos a entender. ¿Cuál es la anchura, la profundidad, la altura? No lo vamos a entender. Así que ni te preocupes en entenderlo. Amén. Porque no lo vas a entender. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios aquí en Isaías 42:9? He aquí, se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio las cosas nuevas, antes que salgan a la luz, y yo las haré notorias. ¿Sí? Dios trae cosas nuevas en medio de las adversidades. Dios trae cosas diferentes. ¿Por qué? Porque Dios activa en nosotros un sentimiento que estaba ahí dormido, un sentimiento de comodidad, un sentimiento de muchas veces de apatía. Dios despierta en nosotros cosas que estaban ahí dormidas en medio de la adversidad. ¿Y qué tal? En Isaías 43:18 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. He aquí que hago yo cosa nueva. Por favor, la creatividad de Dios no la limites. La creatividad de Dios es nueva, es diferente, es distinta. Él no obra como obraba con muchos de nosotros como cristianos hace 15, 20 años. Dios no está obrando de la misma manera hoy. Y no lo va a hacer, porque Dios es un Dios creativo. Muchos de los que estamos aquí ya llevamos 20 y tantos años en el Evangelio. A ver, ¿cuántos de ustedes tienen más de 20 años en el Evangelio? Levanten su mano. 1, 2, 3, 4. Un 5%. ¿Cuántos de ustedes tienen más de 10 años en el Evangelio? Levanten su mano. Otro 30%. ¿Cuántos de ustedes tienen 5 años en el Evangelio? Más o menos andamos tablitas, ¿no? En porcentajes. Pues quiero decirte que cada una de las generaciones, el Dios que se presentó con cada uno de nosotros es un Dios que no es igual. Dios no me habló a mí igual que le habló a Lucerito. Dios no me habló de la misma manera a mí que le habló a ella o que le habló a cualquiera de los que estamos aquí. Dios nos habló de formas diferentes. Dios sabía dónde debía de hablarnos y Él puso el dedo exactamente donde debía de tocarnos.
Y por eso estamos aquí, ¿cierto? Porque Dios sabe cómo llegarte. Porque Dios es un Dios creativo. Dios no tiene límites. Él no hace lo mismo. Yo me acuerdo que cuando me compartieron el Evangelio, había células en la iglesia donde estaba allá en la Ciudad de México. Y me acuerdo que íbamos a la casa de una familia y eran muy amables. Y yo nunca olvidaré esa familia. Nos aceptaban, nos daban de comer y acabando después de la reunión, acabando el domingo, pues nos poníamos a platicar de lo que había pasado en la prédica y cómo había estado la reunión y compartíamos, ¿no? Y yo me acuerdo que ese día, bueno, pues el hermano de la célula se paró y dijo, bueno, señores, vamos a despedirnos, vamos a irnos porque ya es hora, ¿no? Ya nos levantamos y empezamos a orar y de repente yo empecé a orar en lenguas. Nadie me puso manos, nadie me dijo que era orar en lenguas, nadie me dijo eso. Yo me asusté, la verdad. Y el cuate que estaba a mi lado dice, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás orando tú en lenguas? Yo no sabía qué era eso. Y ya después, ya cuando me empezaron a discipular, me explicaron el don de las lenguas y todo eso. Pero a lo que voy es que Dios es un Dios tan bueno y tan creativo, es un Dios tan piadoso, que Él no se mueve de la misma forma en cada persona. No lo hace igual. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y en la manera en que te rescató a ti es una manera diferente en la que me rescató a mí. A mí me rescató un 31 de diciembre. ¿Sí? Yo estaba ahí en mi casa, en mi cama, ahí me quedé acostado. Me acuerdo que ese día no me fui a la borrachera. ¿Por qué? Porque Dios me habló y ahí me quedé. Y ese día toda la noche estuve llorando. ¿Por qué? No sé por qué. Ahora sí que como dicen, que alguien me explique. Pero yo no sé por qué. Pero la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Las formas en que Dios opera en las vidas de las personas, en la vida de los países, es diferente. No esperes que Dios de manera religiosa opere de la misma forma. Y no es con una fórmula y con una oración y de una manera de vestir y te pones en una posición frente al sol y Dios va a obrar. No, Dios es libre de hacer lo que Él quiera. ¿Por qué? Porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Se renuevan, es lo que dice la palabra de Dios. Y si tú no confías en eso, entonces tú vas a estar desanimado. Si tú no confías en que la misericordia de Dios realmente se renueva cada día, entonces tú vas a pensar que el Dios de ayer, que no te ayudó, va a ser el mismo Dios que hoy no te va a ayudar. Pero esa es una mentira del diablo. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios, la bondad de Dios, la oportunidad de Dios es nueva cada mañana y se aplica de una manera diferente cada día. Amén. Entonces debemos de creerlo. Amén. ¿Cuántos estamos? Muy bien, qué bueno que están aquí. Salmos 35 dice, miren qué versículo. Dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Su favor dura toda la vida. Por la noche dura el llanto y por la mañana vendrá la alegría. Yo estoy esperando que en esta nación venga la mañana, donde nos vamos a poder gozar y nos vamos a poder alegrar de que mucha gente se ha entregado a Jesús. Ahorita estamos como en la noche, ¿verdad? En el lloro y mucha gente está desesperada y mucha gente está triste. Pero dice la palabra de Dios que en la mañana vendrá la alegría. No siempre vamos a estar atados a la tristeza. No siempre vamos a estar atados al lloro. No siempre vamos a estar atados a la amargura. Dice la palabra de Dios, la mañana vendrá y con ella vendrá la alegría. ¿Sabes que cada día que comienza es un nuevo día que comienza para Dios? Porque el día que comienza no es tu día, sino es el día del Señor. El día del Señor no es el domingo, el día del Señor es cada día que tú amaneces. El día del Señor no es hoy que venimos y nos vestimos y alabamos y cantamos y nos gozamos. El día del Señor es cada día, cada mañana. Entonces, si el día del Señor es cada mañana, entonces Dios te está dando a ti y a mí la oportunidad de vivir la vida conforme a su propósito. Amén. Amén. Ok, ¿cuántos quieren saber cuál es el tercer punto? Amén. Ok, tercer punto que no debes de olvidar en los momentos de adversidad. ¿Sí? Ya dijimos, número 1, ¿sí? Que el primer punto era que nosotros debemos de entender que nunca va a decaer la gracia de Dios, su misericordia. Número 2, dijimos que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y número 3, grande es su fidelidad. Grande es su fidelidad.
Dice la palabra de Dios en Nehemías 9:17: no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su corazón y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, eres clemente y piadoso, tardo para la ira y grande ¿en qué? Porque no los abandonaste. ¿Cómo puedes demostrar que Dios es un Dios misericordioso contigo y conmigo y con esta nación? Porque Dios no nos ha abandonado, amén. Yo te puedo asegurar que con lo que estoy viendo, con lo que he vivido, yo te puedo asegurar que Dios no nos ha dejado. Dios no nos ha dejado. Y Dios, ¿qué dice? No nos dejará. Si tú piensas que hay un momento donde Dios te está dejando, realmente es al contrario. Nosotros somos los que dejamos a Dios. Pero Dios nunca nos deja, nunca nos desampara. Él nunca lo hará. Dice la palabra de Dios también más adelante en Salmo 108, 4, 6. Dice: porque más grande que los cielos, ¿qué es tu qué? Y hasta los cielos tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecido tu gloria, para que sean liberados tus amados. Salva con tu diestra y respóndeme. ¿De qué tamaño es la misericordia de Dios? Hasta los cielos. No tiene límites. No tiene límites. La misericordia de Dios se aplica a tu vida y a mi vida, aunque no lo merezcamos, cada día, cada mañana. Cada mañana se abre una esperanza en tu vida y en mi vida. Yo quiero animarte, hermano, a que estemos orando, a que estemos clamando, porque esta oportunidad que Dios está poniendo en medio de la adversidad pueda ser aprovechada por gente que está buscando una respuesta. Amén. Que podamos estar orando no nada más por las vidas que sí son importantes y que sí nos duele. Yo creo que como mexicanos nos duele saber que gente de nuestra nación está muriendo. Claro que nos duele. Pero la pregunta es: ¿qué estamos haciendo nosotros como pueblo de Dios? ¿Qué estamos haciendo nosotros como hijos de Dios, como embajadores de Dios? Para que estas personas no solamente no mueran, sino estas personas se vayan a donde no deben de ir. Es tiempo de clamar, hermanos. Es tiempo de doblar rodilla. Es tiempo de clamar a Dios y decirle: Señor, trae un nuevo corazón en este pueblo, en esta nación. Trae una hambre y una sed por tu palabra como nunca antes. ¿Y por dónde debe de empezar eso? Por la casa de Dios. ¿Sabías que el juicio comienza por la casa de Dios? Así como el juicio comienza por la casa de Dios, así también el avivamiento comienza por la casa de Dios. Así también la esperanza, la fe, el amor comienzan por la casa de Dios. Y somos nosotros los responsables de poder llevar y portar ese mensaje a los que no tienen a Dios. Amén. Quiero que te pongas en pie un momento, por favor. Y quiero terminar con esta palabra. Esta palabra es una realidad de nuestras vidas. Y esta palabra es una palabra de esperanza que tú y yo debemos agarrar, que tú y yo debemos hacer nuestra. En Salmo 126, 1 a 3, creo que todos conocemos esta palabra, ya la hemos leído, ¿verdad? ¿Alguna vez? ¿Sí la han leído? Cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que ¿qué? Como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará ¿de qué? ¿Por qué de risa? Porque estamos contentos, ¿no? Porque ha pasado algo que nos ha llevado a bien. ¿Y nuestra lengua de qué? De alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová. Grandes cosas ha hecho Jehová. ¿Con quiénes? Con ellos.
Pues grandes cosas está haciendo Dios en nuestra nación, amén. Dios no nos ha desamparado. Yo quiero que te lleves en tu corazón esta palabra de confirmación de que el cuidado de Dios permanece en tu vida. El cuidado de Dios no se ha ido de tu vida, no se va a ir de tu vida. Es lo que yo quiero decirte. Es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y si esta palabra de Dios nos enseña qué es lo que debemos de hacer, nosotros debemos de actuar en fe. Amén. Debemos de actuar en fe para creer y confiar plenamente.